Con Roberto Isaacson, que es gerente de asuntos públicos de CADEM. Roberto, te agradezco estar acá esta noche para hablar de algo que no conocemos todavía, pero que respecto a lo cual podemos suponer cosas. Yo hacía una apuesta, tú no sé si compartes el contenido de eso, que en razón de esta catástrofe debiera producirse un efecto adverso en la adhesión a la presidenta del gobierno. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Juan José, y un saludo a toda la gente que está sufriendo hoy día. Yo creo que es un día difícil, comparable quizás con lo que ocurrió en el 2010. Yo creo que no veíamos una catástrofe, una crisis de este tipo hace bastante tiempo. Es difícil anticipar escenarios o tratar de adelantar escenarios cuando estamos en medio de la crisis todavía, pero efectivamente este tipo de hechos tienen impacto sobre la opinión pública. Los medios de comunicación, incluso uno ve hoy día los noticiarios, volvimos a los noticiarios extendidos, cobertura durante todo el día, en todos los canales de noticias, que son dos también, en fin. El avión se transforma en un personaje en sí mismo, que habla incluso. Uno veía en las redes sociales como el avión decía, y seguíamos el viaje desde Estados Unidos a Chile. O sea, esto se transformó en un hecho de una envergadura que ha desbordado efectivamente cualquier tipo de agenda paralela. Yo creo que, por ejemplo, una buena noticia como era la visita del presidente de Francia queda completamente enterrada, desplazada por lo que está pasando. Y criticada también en redes sociales a propósito de producirse en medio de esto, ¿no es verdad? Efectivamente. ¿Qué tiene que hacer la presidenta Bachelet? Era una de las críticas que se le dio, recibiendo a François Hollande, que además, se recuerda ahí, tiene una adhesión del 4% en Francia. Claro. Cuando el país está ardiendo por los cuatro costados. La suma de las aprobaciones de ambos no era muy positiva. No era una foto necesaria. 6 veces a Hollande. Bueno, claro. La presidenta va de salida y va muy mal. Entonces, este tipo de hechos, efectivamente, estas crisis, no te ayudan a generar capital político. Pero tú tienes un desafío, que es no perder capital político. Ahora, convengamos, Roberto, tengo la sensación yo, que en medio de una catástrofe, no te quiero decir en el largo plazo, pero en medio de una catástrofe, debiera uno entender como normal que un gobierno y la presidenta perdieran algo de adhesión en razón de los requerimientos de la ciudadanía, el no poder cumplir con todas las expectativas que se plantean en esta cosa tan mediática que hemos visto en estos días. Sería esperable, pero yo creo que en el caso de la presidenta Bachelet pasaba un fenómeno distinto. La presidenta Bachelet, al menos desde este tipo de crisis que son de la naturaleza, recordemos el terremoto del 2010 o incluso el terremoto del norte ahora en la cuarta región, los incendios, es donde ha aparecido la mejor versión de la presidenta Bachelet, donde ella conecta de forma especial con la gente, desde lo cercano, genera una relación de confianza en terreno. A la gente le gusta ver a la presidenta en terreno. Ahora, tú lo que dices tienes toda la razón. Fíjate que la presidenta Bachelet, probablemente el fuego más intenso que ha recibido y las críticas más duras, antes de esto y de algunos otros episodios más bien políticos, pero a nivel de catástrofe tiene que ver con el manejo del ONEM y el 27F. Así es. Y sin embargo, 4 años después, la presidenta Bachelet no solo es reelecta con un 62% de los votos. Y no solo eso, Juan José, la presidenta Bachelet terminó con un 84% de aprobación, pasando un mes del terremoto. Así es. Y efectivamente reelecta, y déjame darte un dato. O sea, no está, perdona, para ser claro, no está tan definitivamente claro que este episodio le vaya a costar caro políticamente a Bachelet. No está claro. Y de hecho, si uno sigue la encuesta semanal de CADEM, que lo que hace finalmente es poder conectar las distintas coyunturas con la aprobación, uno se da cuenta, por ejemplo, que la presidenta Bachelet, cuando ocurre el terremoto en Coquimbo, ese hecho le permitió recuperar la agenda. Y le permitió hacerse cargo de la hacer un quiebre, de hecho, en la tendencia que venía mostrando la aprobación presidencial, que estaba en torno a un 20%. Se estaba cayendo bajo el 20%, y el terremoto de la cuarta región lo logró recuperar. Ahora, ¿qué es lo que yo no estoy diciendo que eso signifique sí o sí que la presidenta va a mantener la aprobación o que va a subir? Lo que estoy diciendo... un punto de inflexión, Roberto, no sé si tú me vas a coincidir conmigo. Michelle Bachelet, hasta el año 2010, cuando llega al mando, era enteramente incombustible. Sí. No había cómo pegarle, no había cómo hacerle daño electoralmente en términos de su adhesión y de la simpatía que se generaba en la ciudadanía. En este gobierno, particularmente después de febrero del año en que se conoció el caso Cabal, la presidenta perdió ese estatus. Así es. Claramente. Y hoy día tiene abiertos flancos de otra naturaleza también, en términos del manejo económico, en términos del manejo político, de ausencia de liderazgo. Hay un montón de críticas que le han ido haciendo daño, además de Cabal o de Cabal en adelante.
Es probable que, abiertos los flancos, derribada esa barrera incombustible que tenía, esta situación enfrente a una Bachelet más debilitada de lo que era entonces. Hay varias cosas que son distintas en relación a lo que pasó en febrero del 2010. Primero, efectivamente, este es un gobierno de redes sociales, que tienen que enfrentar las redes sociales, tienen que enfrentar a Twitter. En 2010 había un Twitter muy disminuido, otro Twitter. No con la influencia que tenía hoy día. De comunicación con confiabilidad, con manejo serio, qué sé yo. Y muy para la élite, para un grupo muy chiquitito. Hoy día Twitter ya está en torno al 30% de la población, muy masificado, y sabemos que genera contenido a los demás medios de comunicación, por lo tanto se ha transformado en influyente. Este gobierno de la presidenta Bachelet... Si quieres discutámoslo después, porque la verdad es que yo tengo opiniones sobre eso que encuentro que está perdiendo influencia en nosotros. Hoy día sí, quizás. De verdad, un reino del termocéfalo, del desinformado, en fin. Pero igual genera contenido en los medios de comunicación. O sea, lo que pasa en redes sociales termina influenciando lo que termina pasando en un noticiero central, por ejemplo, o en la pauta de algún diario. Entonces, este gobierno de la presidenta Bachelet tiene Twitter, el gobierno del 2010 no tenía Twitter. Segundo, efectivamente, la presidenta Bachelet en febrero del 2010 tenía un 84% de aprobación, tenía una confianza en torno a ese 70%, y eso se perdió con Cabal. Y por lo tanto, hay un cambio muy significativo. Hoy día la presidenta Bachelet es evaluada como un político más. Y por lo tanto, ella se está jugando su capital político hoy día, todos los días, cada minuto en televisión. Desde, efectivamente, el viernes pasado, cuando se toma la agenda mediática el incendio. Y por lo tanto, lo que vamos a ver este lunes es el resultado de la gestión, de cómo los chilenos evalúan la gestión de la presidenta y del gobierno, de entre el viernes de la semana pasada y hoy día. Y por lo tanto, va a estar en evaluación su reunión con François Hollande, va a estar en evaluación la suspensión del viaje a Haití, va a estar en evaluación por qué el gobierno no acepta el avión, que se transformó en un hecho político increíble. O sea, el avión, Juan José, se transformó en un personaje más relevante que un ministro.